Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a culminar el capítulo 14. Capítulo que iniciamos el día de ayer, la clase anterior, y donde vimos en cierto sentido una batalla entre reyes que involucran a Lot y a su familia. Recordemos que Lot se separa de Abraham tras una discusión que hubo entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Lot lamentablemente huye, se separa, se divide de Abraham en dirección hacia Sodoma, que era un lugar próspero, era un lugar que ante los ojos era llamativo, era deseable, pero que según el corazón de Dios no, porque los habitantes de Sodoma y Gomorra eran malévolos en contra de Dios. Bueno, vimos y dijimos, bueno, Lot está tomando una decisión muy apresurada, muy basada en lo que ve y no en lo que agrada a Dios, pero vamos a ver en los siguientes capítulos, les dije que Lot va a terminar mal por eso. Y en este capítulo, en el capítulo 14, sucede ya lo predicho. Lot termina envuelto en una guerra en la cual él no debería haber estado presente y es llevado cautivo por el rey Kedorlaomer y sus aliados saliendo de Sodoma, porque ya Lot estaba viviendo en Sodoma, ya no estaba cerca a Sodoma, sino ya estaba bien metido ahí. Abraham, por el amor que le tiene y por la ayuda de Dios, rescata a Lot y a su familia. Lamentablemente, como les adelanté en la clase anterior, Lot no va a aprender de su error y Lot va a volver a Sodoma. O sea, Abraham lo rescata y él no dice, bueno, me voy en otra dirección porque los habitantes de acá son malvados y estamos metidos en guerras, no tiene mucho sentido estar aquí, no glorifica a Dios esto, mejor salgo de esa situación. No, Lot vuelve a estar metido en Sodoma y va a volver a pagar las consecuencias de esa decisión. Así que lo que vimos fue el rescate de Abraham a Lot, pero hoy vamos a culminar de ver el rescate. Hoy día vamos a ver un párrafo muy pequeño, vamos a tratar de sacarle el jugo a este párrafo para ver qué es lo que sucede, porque Lot ya ha sido rescatado por Abraham. Y Abraham, junto a compañía, son 318 personas que estuvieron con Abraham, van a en buena cuenta regresar a los habitantes de Sodoma y Gomorra y a las demás naciones como Zoar a sus respectivos lugares. O sea, ellos los han rescatado. Fueron llevados cautivos y ahora los regresan. Pero en el regreso, pero en el encuentro nuevamente para devolverlos, para rescatarlos, para, en cierto sentido, ya darles la libertad completa, Abraham se va a encontrar con dos personajes importantes. ¿Quiénes son estos dos personajes importantes? Lo vamos a ver a continuación. Así que vámonos al capítulo 14 de Génesis y vamos a leer los últimos versículos. Vamos a leer el versículo 17 para ver qué es lo que nos sigue relatando Moisés con respecto al rescate de Lot y los habitantes de Sodoma y Gomorra y compañía. Dice el versículo 17, cuando volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así. Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame a las personas y quédate con los bienes. Vamos paso a paso. Abraham termina toda esta lucha que tuvo con los reyes, incluido Kedorlaomer y compañía, rescata a Lot y a los habitantes de Sodoma y Gomorra, y a su regreso le sale al encuentro el rey de Sodoma, en el Valle del Rey. Se encuentran en el Valle del Rey y el rey de Sodoma le sale al encuentro, pero no solamente en el rey de Sodoma, sino aparece un personaje interesante que aparece en este momento en Génesis y de la nada desaparece y nunca más se vuelve a hablar de él en el libro de Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Número, ni en Deuteronomio. Podríamos decir que en todo el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, solo en este pasaje se habla de Melquisedec. Y es un personaje que aparece y desaparece. No se nos cuenta sus orígenes, no se nos cuenta de qué familia era, simplemente se nos cuenta que era el sacerdote del Dios Altísimo y que era rey de Salem. La ciudad Salem es la futura ciudad de Jerusalén, así que este era el rey de Jerusalén. Y su nombre Melquisedec significa rey de justicia. Así que podríamos decir que Melquisedec es el rey de justicia y el rey de paz, porque era rey de Salem, que era rey de Jerusalén, que significa paz. Por lo tanto, este hombre misterioso aparece delante de Abraham.
y en cierto sentido bendice a Abraham. Bendice a Abraham y reconoce delante de Abraham que la victoria que él ha obtenido, no lo ha obtenido por sus fuerzas, no lo ha obtenido por, en cierto sentido, un beneficio o un atributo propio de él, sino por la gracia de Dios. Es el Dios Altísimo, el creador de los cielos y de la tierra, que lo ha bendecido al darle esta victoria. Melquisedec reconoce eso. Y lo interesante es que Melquisedec, cuando se le parece a Abraham, comparte con él pan y vino. O sea, esto nos refleja en el Antiguo Testamento algo que nosotros tenemos claro como cristianos el día de hoy. Cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, ¿con qué lo celebramos? Lo celebramos con pan y con vino. Y en este caso Melquisedec saca pan y vino para celebrar con Abraham la victoria que Dios le ha dado. Y Melquisedec bendice a Abraham y bendice a Dios. Y cuando Abraham recibe la bendición de este sacerdote del Dios Altísimo, del Dios verdadero, a quien Abraham sirve, Abraham le entrega los diezmos del botín. En agradecimiento para glorificar a Dios, a Abraham le entrega los diezmos del botín. Acá surgen varias preguntas. La primera pregunta es: ¿quién es este Melquisedec? ¿Por qué aparece aquí? ¿Por qué desaparece en los siguientes libros? ¿Por qué no se nos habla acerca de su familia? Nada de nada. Es un personaje muy misterioso que algunas personas, a la luz de este misterio, llegan a tratar de indagar quién podría ser este personaje, y algunos concluyen que Melquisedec es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Algunos concluyen eso. Y algunos concluyen que simplemente era una persona que conocía al Dios verdadero y que Dios eligió para ser su sacerdote y también rey. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos ya el establecimiento de la ley, eso es por medio de Moisés en el libro de Éxodo, vamos a ver que Dios nunca llama y prohíbe en cierto sentido que exista un sacerdote y rey al mismo tiempo. Hubieron algunos reyes, sobre todo Usías, que quiso él tomar el rol de sacerdote cuando él era rey, y Dios lo castigó por eso. Por lo tanto, nunca vemos el rol de sacerdote y rey en una sola persona. Pero la persona que se anuncia en el transcurso de los libros de la Escritura y que nos habla acerca de esa simiente, ese Mesías que va a venir, sí nos mostraba que el Mesías iba a ser sacerdote y rey, al igual que Melquisedec. Así que Melquisedec, en cierto sentido, aunque yo no comparto la idea de que sea una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, sí comparto que es un nombre que Dios usó en ese momento para mostrar ciertas verdades importantes. Que no solo Abraham lo conocía en este tiempo, que Abraham no solamente conocía al Dios verdadero, pero apuntaba a un sacerdocio que va a ser el sacerdocio del Mesías en el futuro. Y esto es importante de aclarar y aprovechar el pasaje de Melquisedec para contarlo. Una de las cosas que nos enseña toda la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es que el Mesías, cuando viniera y estableciera en cierto sentido su pacto, él iba a ser un sacerdote no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿A qué me refiero? Vamos a explicarlo. Ya que tenemos un párrafo chico, vamos a explicar esta verdad teológica. Cuando la nación de Israel salga de Egipto, muchísimos años después del tiempo de Abraham, una de las cosas que va a hacer Dios con ellos es establecer un pacto. Esto se conoce como el Antiguo Pacto, o el Pacto de Moisés, o el Pacto de la Ley. Este pacto se calcula que tiene 613 mandamientos. Y dentro de estos 613 mandamientos, tiene mandamientos que tienen que ver con el sacerdocio. Cómo uno se acercaba a Dios, por medio de qué sacrificios, quiénes eran las personas que podían efectuar los sacrificios, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos, a la luz de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que aquellas personas que podían ser sacerdotes, y sobre todo el sumo sacerdote, tenía que ser descendiente de Aarón. El sumo sacerdote tenía que ser solamente descendiente de Aarón, y los sacerdotes en general tenían que ser sacerdotes del orden de Leví, o sea, tenían que ser levitas. Así que eso es lo que nosotros vemos a la luz del Antiguo Testamento. Pero mientras vamos avanzando en la historia, y por ejemplo cuando llegamos al libro de los Salmos, se nos anuncia que cuando venga el Mesías, la simiente prometida que va a pisar la cabeza de la serpiente, él va a ser un sacerdote no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Este sacerdote que se aparece delante de Abraham, que es sacerdote y rey, porque es sacerdote del Dios Altísimo y rey de Jerusalén, de la misma manera que Melquisedec lo fue, el Mesías lo va a ser.
el Mesías va a ser rey y también va a ser sacerdote. Pero no sacerdote según el orden de Aarón, sino sacerdote según el orden de Melquisedec. Y no solamente se nos dice eso, sino que va a ser un sacerdote para siempre. O sea, que va a ser eterno. O sea, alguien que no va a perder su sacerdocio, que no va a morir. Y de eso se habla del Mesías en el libro de los Salmos. Y luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos detalla un poco más cuál es el rol de ese sacerdocio, de que ya estaba prometido en el Antiguo Testamento, lo explica un poco más. Así que podríamos decir lo siguiente. En Melquisedec estamos viendo, en cierto sentido, un adelanto del sacerdocio que va a tener Jesús, nuestro Mesías, en el futuro. ¿Esto qué significa? Que el sacerdocio de Jesús es distinto al sacerdocio de Aarón y por lo tanto la ley que tenía como sacerdocio a Aarón y a su familia no es una ley a la cual nosotros, que tenemos como sumo sacerdote a Jesús, debemos someternos. En otras palabras, nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés demandaba que el sacerdocio fuera por el orden de Aarón. El nuevo pacto marca una nueva ley. ¿Por qué? Porque marca un nuevo sacerdocio. Y ese nuevo sacerdocio es según el orden de Melquisedec. ¿Quién es el sacerdote según el orden de Melquisedec? Jesús. Estamos bajo una nueva ley, bajo un nuevo pacto y bajo un nuevo sacerdocio. Ya no bajo el sacerdocio levítico, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y si hay un cambio de sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. Por lo tanto, cuando nosotros leamos la ley de Moisés, tenemos que entender nosotros el día de hoy que no estamos bajo esa ley. Porque esa ley se regía bajo un sacerdocio bajo el cual nosotros no estamos sometidos. Porque nuestro Señor, nuestro Rey, no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Así que eso nos va a dar una perspectiva muy clara a nosotros de qué es lo que debemos guardar y qué es lo que no debemos guardar. Por culpa de un mal entendimiento del sacerdocio según Melquisedec, es que muchas personas han terminado guardando el día de reposo, han terminado quizás cayendo en la circuncisión, en no comer animales que Levítico 11 prohíbe para la nación de Israel, en cierto sentido estar bajo la ley de Moisés en ciertas cosas que el día de hoy vemos muchos cristianos guardar, pensando que están guardando la ley de Dios cuando han caído bajo el sacerdocio de Aarón y no bajo el sacerdocio de Melquisedec. Yo creo que esa distinción es la que muchos cristianos fallan en diferenciar y por eso vemos tantas prácticas el día de hoy que tú dices, pero la iglesia ya no está bajo esas ordenanzas. Pero la iglesia confunde muchas veces, por culpa, lamentablemente, de sus maestros, la diferenciación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Quiero compartirles a ustedes, en este tiempo que tenemos, porque el pasaje que vamos a leer, aunque estamos leyendo, es corto, quiero leer con ustedes el salmo al cual me estoy refiriendo. Es el Salmo 110. Y vamos a leer solo el párrafo. Es un salmo mesiánico, es un salmo que habla del Mesías. Y en el versículo 4 de ese salmo nos dice lo siguiente. Déjenme ponerlo en pantalla. Miren lo que dice. El Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden ¿de quién? De Melquisedec. Es una promesa de Dios, esto no puede cambiar. Y el salmo es mesiánico, o sea, el salmo se le está hablando al Mesías, se está describiendo al Mesías. Y se le hace la promesa. El Señor lo ha prometido y tú vas a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Mesías no solamente iba a ser rey, sino también sacerdote. Y el que escribe y explica en gran detalle, y yo les animo a leer y estudiar la carta a los hebreos, es ese autor, el autor de los hebreos. Y quiero leer, no vamos a explicar, no vamos a estudiar detalladamente el capítulo 7, pero si ustedes leyeran el capítulo 5 al 7, es más, yo les animo a leer toda la carta, van a ver que el autor de Hebreos se enfoca en mostrarle a sus lectores que ellos ya no tienen que estar bajo la ley, porque hemos cambiado de sacerdocio. Así que vamos a leer de corrido, no voy a hacer un estudio de este capítulo, pero quiero leer de corrido para que ustedes puedan rescatar ciertos detalles de lo que el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 7. Así que vámonos a Hebreos capítulo 7 y vamos a leer acerca de, como dice este título, el sacerdocio de Melquisedec. Dice, este Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y también rey de Salem, que significa rey de paz.
Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote eterno. Ustedes pueden ver entonces su grandeza, pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. En este caso, los que reciben los diezmos son simplemente hombres, pero en aquel los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham, pues Leví ya estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, ya que bajo este el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Porque al cambiar, miren esto, porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Pero nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, era de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación al sacerdocio. Esto resulta más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec, quien no llegó a ser sacerdote, por ceñirse a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible, pues de él se hace constar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar endeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Además, esto no se hizo sin un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero este fue nombrado por el juramento de aquel que le dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable, porque permanece para siempre. Por eso, también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes, que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Bueno, el capítulo 7 de Hebreos, aunque yo los animo a estudiarlo, meditarlo, profundizarlo, en una lectura simple y sencilla nos muestra claramente lo que les estoy diciendo. Nosotros estamos bajo una nueva ley, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, no caigamos en el error que caen muchos cristianos el día de hoy de no hacer la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio levítico tenía sus leyes, 613 en total. Nosotros no estamos bajo ese sacerdocio, por lo tanto no estamos bajo esa ley. Esa ley lo único que hacía era frenar el pecado y guiarnos como un tutor hacia el Mesías, hacia Cristo, quien nos ha dado una nueva ley y nos ha dado un nuevo sacerdocio. Por lo tanto, si marcamos muy bien esta distinción, vamos a entender muy bien el contexto de la Escritura cuando vemos ciertos pasajes en el Antiguo Testamento y cuando vamos al Nuevo Testamento. Vamos a poder diferenciar muy bien una cosa de otra. Así que tengamos presente eso, porque esa diferenciación marca mucho la forma de vida de muchos cristianos el día de hoy. Así que es importante que entender la distinción. Alguien podría preguntar: Horacio, acá surge una pregunta o una idea, dirían algunos, que quiero que tú la aclares. Y es la siguiente. La ley de Moisés
bajo la cual ya no estamos, según lo que estamos viendo con el sacerdocio levítico y de Melquisedec, mandaba dar los diezmos de todo, de tus ganancias, de tu producción, año tras año, mes tras mes. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Pero si nosotros no estamos bajo la ley, por lo tanto no tendríamos que dar los diezmos, pero un ratito, Abraham sí le dio los diezmos a Melquisedec. Por lo tanto, si nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, nosotros deberíamos también dar diezmos, como muchos pastores lo dicen el día de hoy. ¿Es correcto esa conclusión? ¿Sí o no? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Abraham no le dio a Melquisedec los diezmos de sus ingresos, sino los diezmos del botín. Fue una cifra que Abraham le dio como agradecimiento a Dios de lo que él había obtenido en una batalla, en una guerra. Abraham no tenía una ley bajo el sacerdocio de Melquisedec por la cual tuviera que él estar obligado por ley a dar un 10% de sus ingresos. No, él le dio como agradecimiento a Dios el 10% del botín de guerra. Por lo tanto, nosotros en el nuevo pacto no estamos sujetos a una ley de diezmos, como muchas veces equivocadamente se enseña. Es más, si el nuevo pacto enseñara una ley de diezmos según bajo el sacerdocio de Melquisedec, el autor de Hebreos en algún momento lo tocaría, y no lo toca. Y es más, la enseñanza apostólica en general, desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis, no nos va a mostrar en el nuevo pacto un mandamiento en el cual nosotros estemos obligados en el nuevo pacto a dar un 10%. Porque nuestro sumo sacerdote, como Melquisedec, no está físicamente aquí en la tierra. Por lo tanto, no podríamos darle un efectivo, no podríamos darle un dinero. Y cuando nosotros leemos el consejo apostólico, los mandatos de los apóstoles, nosotros no encontramos ese mandamiento. Lo que encontramos es que el Señor desea que seamos dadivosos. Puede ser 10%, puede ser 50%, puede ser el 100%, eso es algo de corazón. Así que al igual que a Abraham le salió voluntariamente el dar, en este caso el 10%, uno podría hacer exactamente lo mismo. Yo he decidido voluntariamente, por amor a Dios, quizás honrar en mi iglesia con un 10%, pero no es una ley. Mientras entendamos esto, no va a haber ningún problema. Cuando caemos en el legalismo y pensamos que es una ley como si fuera el antiguo pacto, ahí está el problema. Alguien podría decir, yo tengo la convicción y mi agradecimiento de darle a Dios a través de su iglesia un 20%. Ese es un tema tuyo. Gloria a Dios por eso. Qué bonito corazón. Alguien dice, no, yo más. O alguien puede decir, no, yo solamente 5. Eso va a depender de la madurez y del corazón y de la disponibilidad de cada uno. Porque el Señor ama al dador alegre. Así que no nos podemos aferrar a la ley de Moisés para enseñar una ley de diezmos. Ni el pasaje de Abraham dándole el diezmo del botín de guerra a Melquisedec para enseñar la ley del diezmo en el nuevo pacto. Porque si no, en algún momento, por lo menos, los apóstoles en el Nuevo Testamento hubieran enseñado como ley, como mandamiento de parte de Dios, dar un 10% a los líderes, a los que nos sirven en la iglesia. ¿Qué es lo que va a enseñar Pablo? Todo lo contrario. Pablo va a enseñar, no olviden de sus pastores, no se olviden de que el obrero es digno de su salario, pero nunca va a poner un monto. ¿Por qué? Porque el Señor ama al dador alegre. El Señor lo que busca es que tú le des de corazón. La ley te mostraba que ibas a luchar con ella y te mostraba tu pecado. Pero ahora ya no estamos bajo una ley, como dice el autor de Hebreos, humana, sino una ley que está basada en una vida indestructible. Por lo tanto, ahora es lo que brota de tu corazón. Si tú deseas dar, das. Si tú no deseas dar, no das. No hay una ley. Lo que Dios quiere ver es un corazón agradecido. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro cuando leemos este pasaje. La diferenciación entre el sacerdocio de Melquisedec y la diferenciación entre los diezmos. Obviamente, en estos textos que hemos leído me he tomado todo el tiempo. Increíble. Yo pensé que iban a poder acabar y me iba a sobrar tiempo. Pero he visto que no es así. Así que vamos a acabar el capítulo 14, porque si no, nunca lo voy a acabar, ya lo vi. Pero, no sé si acabarlo, porque hay un montón de cosas bonitas que quisiera hablar también. Así que mejor lo vamos a dejar ahí, porque ya me doy cuenta que vamos 25 minutos casi de devocional, y la idea, como ustedes saben, es máximo abarcar 20 minutos. Así que nuevamente me pasé. Quizás no ha sido un tiempo devocional con algunas aplicaciones prácticas personales, pero sí con verdades esenciales de la Biblia que si no conocemos vamos a caer en distintos errores.
Así que, aunque no hayamos visto aplicaciones quizás prácticas como a veces lo hacemos, espero que este tiempo y este pasaje y lo que hemos hablado haya sido de edificación para ustedes. Les haya podido aclarar algunas cosas más que otras y que tengan ahora una idea básica, por lo menos, de la distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, y entre la ley del antiguo pacto de dar un diezmo, bajo la cual nosotros no estamos el día de hoy. Así que muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Espero que haya sido de bendición. Cualquier pregunta, cualquier comentario, me lo dejan en la sección de comentarios que con gusto voy a intentar responderlas. Muchas gracias, que Dios los bendiga.